Desde el Atlántico continúan conociéndose graves casos de maltrato contra menores. En Soledad Atlántico, un niño de tan solo 4 años será sometido a brutales torturas, al parecer por parte de su propia mamá. La mujer fue capturada por las autoridades y el menor permanece bajo custodia del ICBF. Espere más información en minutos. Reapareció el ELN, lo hizo a través de un comunicado lleno de cinismo. Admitió ser el responsable de la masacre de los 9 soldados en norte de Santander. Ya les contamos más de ese texto. Multitudinaria procesión de Domingo de Ramos. El santo Exeomo, patrono de Popayán, entró en andas a la Jerusalén de América. El nivel de la actividad volcánica del Nevado del Ruiz permanecerá por varias semanas en alerta naranja, según el Servicio Geológico Colombiano. Estamos con todas desde San Andrés. En esta emisión seguiremos transmitiendo desde esta hermosa isla. Ya les cuento más historias que encontramos desde esta tierra. 125 personas lograron salir en horas de la noche de la isla de San Andrés gracias a que un avión de la Fuerza Aérea los transportó hacia sus ciudades de origen. Entre tanto, hoy pudimos confirmar que llegarán 15 vuelos comerciales que corresponden al 50% de los que normalmente llegan en esta época del año. Esperen en minutos la ampliación de esta noticia. Ascendió a 26 el número de muertos en 8 estados de los Estados Unidos por tornados. Las tormentas destruyeron casas y negocios, derribaron árboles y arrasaron barrios enteros. Sobrevivientes recorren los escombros que dejó el paso del potente tornado. Comienza la Semana Mayor en Bogotá. Cerca de 15.000 feligreses se reúnen a esta hora en la plaza del 20 de julio, en este Domingo de Ramos. Información en minutos. Del mediodía, 58 minutos. Qué gusto saludarlos aquí en Noticias RCN. Seguimos con toda por Colombia, esta vez con toda por la hermosa isla de San Andrés. Desde aquí vamos a estar contándoles todas las historias, las diferentes situaciones, sobre todo el sector turismo. Pero vamos con más noticias de hoy domingo. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Rosy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La salud. Iniciamos esta emisión con noticias no muy alentadoras. Lo que pasó en Soledad Atlántico es indignante, doloroso y merece todo nuestro rechazo. En un hospital permanece un pequeño de 4 años que, según las autoridades, fue víctima de tortura por parte de la mamá. El menor fue quemado con cucharas calientes y con cigarrillos. La mujer fue capturada. ¿Qué sabemos de la salud de este menor, Daniela? César, ¿qué tal? Mire, hasta aquí al Hospital Materno Infantil de Soledad llegó el menor de tan solo 4 años con laceraciones y quemaduras en diferentes partes de su cuerpo. Incluso conocimos que perdió varias falanges de su pie derecho, como usted muy bien lo mencionaba, producto de las torturas a las que al parecer lo sometía su propia madre. La mujer fue capturada. El menor debió ser remitido en las últimas horas a una clínica de Barranquilla debido a la gravedad de sus heridas. Continúa bajo pronóstico reservado y, por supuesto, bajo observación médica. En la siguiente nota les contamos más detalles de esta investigación que reveló los detalles de este nuevo caso de violencia contra los menores en el departamento del Atlántico. Cuadros febriles y evidentes signos de maltrato fueron los primeros indicios con los que docentes de un colegio en Soledad descubrieron un aberrante caso contra uno de sus más pequeños estudiantes. Presentaba lesiones en su piel, en varias partes de su cuerpo, lesiones que habían sido ocasionadas con objetos expuestos a altas temperaturas. También habían lesiones recurrentes, según el diagnóstico médico, que habían sido generadas por quemaduras de cigarrillo. Fue en el Hospital Materno Infantil de este municipio donde los médicos descubrieron que el niño de tan solo 4 años fue quien padeció estas inimaginables torturas, según las autoridades, a las que era sometido presuntamente por su propia madre. Con su grupo de infancia y adolescencia, captura a una mujer de nacionalidad venezolana, quien fue puesta a disposición por los delitos de violencia intrafamiliar agravada, acto sexual agravado y tortura contra un menor de 4 años. Esta mujer era la madre del menor
lo cual para nosotros es muy aberrante. Fuentes vinculadas a esta investigación revelaron a Noticias RCN que en medio de los episodios de maltrato, el menor también perdió falanges en 2 de sus dedos del pie derecho. Por estas múltiples lesiones, el pequeño continúa hospitalizado bajo observación médica. Actualmente el niño se encuentra bajo custodia del ICBF. En cuanto reciba el alta médica, será trasladado a un hogar sustituto en el que se espera sean garantizados sus derechos. Seguiremos muy pendientes de ese caso de este niño allí. Y mientras la familia sigue llorando a los 9 soldados asesinados en norte de Santander, con cinismo el ELN publicó un comunicado en el que reafirma el ataque. En el texto, la organización guerrillera, que está en pleno proceso de paz con el gobierno, no solo reconoce su responsabilidad en la repudiable masacre, sino que advierte que seguirá combatiendo. Por supuesto, tanto el cobarde atentado como el comunicado ha generado rechazo de todo tipo en medio de una sociedad que llora el asesinato de estos 9 jóvenes. César, y como siempre aquí en Noticias RCN, las víctimas tienen voz. Pues esta vez hablamos con ella precisamente sobre estas acciones del ELN. Creo que cuando usted necesita y está arrepentido realmente y quiere hacer un proceso de paz o quiere cambiar la historia de este país, no necesita sentarse en una mesa de diálogo a hablar. Simplemente el ELN debería someterse a la justicia. Yo dije, hijo, aquí está tu mami, que es la única que te quiere y te adora. Aquí estoy contigo hasta el final, tú tienes que levantarte de esa cama y todo, y ahí ya está, él está luchando. Cuando se habla de un diálogo de paz es que no va a haber cruce de fuego. Eso es lo que dice el gobierno, y de parte y parte. Se hace de las fuerzas militares como de los grupos armados, pero también ellos incumplen. Entonces, ¿qué garantías el ejército? El ejército cumple con su labor y cese el fuego, y los grupos armados no. Entonces, más garantías. Hacemos un cambio de tema porque ayer les contábamos sobre las investigaciones de la Contraloría al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por presuntas irregularidades en un contrato de Emcali. Pues esta vez es la Procuraduría que está investigando un contrato que al parecer tendría con un familiar, Marcela Tunjo. Buenas tardes. ¿Qué dice entonces la entidad sobre esas investigaciones? Rosy, muy buenas tardes. Así es, hace pocos minutos la Procuraduría General de la Nación anunció esta indagación preliminar. Asegura que hay múltiples contratos que alcanzan la suma de 63.000 millones de pesos, al parecer suscritos para la Secretaría del Deporte, Vivienda y el Departamento Administrativo de Medio Ambiente. Asegura que estos contratos se habrían realizado con un representante legal de los consorcios y uniones temporales que al parecer sería familiar del alcalde. Sin esos alimentos. Una nueva investigación por parte de la Procuraduría se le abrió al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, esta vez por presuntas irregularidades en la firma de múltiples contratos por 63.000 millones de pesos con Cristian Moreno Herrera, representante legal de los consorcios y uniones temporales, con quien tendría un grado de consanguinidad. El órgano de control indaga si se habría vulnerado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la suscripción de esos contratos que habrían sido adjudicados entre el 2020 y 2022 y en los que aparentemente Moreno Herrera cumplía funciones como socio representante legal de los consorcios y uniones temporales que resultaban favorecidos. A esta indagación preliminar se le suma la anunciada por la Contraloría General de la Nación, donde también estaría vinculado el alcalde con el incumplimiento de un contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de vigilancia de la Policía de Cali, entre la imprenta departamental del Valle del Cauca y la Unión Temporal Windetec. Se habla de un presunto detrimento de más de 1.800 millones de pesos. Se ordenaron medidas cautelares de embargo de cuentas bancarias y bienes inmuebles de propiedad de los vinculados. También la entidad aseguró una investigación a la empresa de servicios públicos y de acueducto de la ciudad en Cali por detrimentos de 30.000 millones de pesos en contrataciones para reparaciones en las plantas de tratamiento de agua potable Puerto Mayarino y Río Cali, y una subcontratación sin previo aval de la entidad derivada a la prestación de los servicios públicos y domiciliarios. 1:05 p.m. Bueno, pongámonos desde ya en modo Semana Santa y ya van ustedes a nuestros periodistas que van a estar listos aquí entregándonos toda esa información porque comenzaron las celebraciones, ya los ven ustedes ahí en pantalla, están en el Cerro de Monserrate, en la iglesia del 20 de julio y también en Popayán.
Pues bien, por ejemplo, hoy en varias ciudades hay actividades por el Domingo de Ramos. Hagamos un recorrido para ver cómo los fieles comienzan a vivir esta temporada. Comenzamos en uno de esos puntos clave para los fieles. Hablamos de Monserrate, aquí en la capital. María Angélica, hoy estuvo lloviendo en varios puntos de la capital. ¿Cómo está el clima por allá? César, televidentes, muy buenas tardes. Pues aquí el clima también es de mucha lluvia, de hecho hasta hace pocos minutos se escampó un poco, pero eso no es impedimento para que los cientos de fieles creyentes católicos vengan aquí hasta el santuario de Nuestro Señor de Monserrate. Aquí son más de 3.000 personas que ya han subido hasta el punto más alto de Bogotá. Y déjeme decir, a las 2:30 inició la Eucaristía, las próximas serán a las 2:30 y 4 de la tarde. Importante recordarles a todos que a la 1 de la tarde se cierra el sendero peatonal y solo podrán ingresar por el teleférico y por el funicular. Pues hablamos con todos ellos que vienen aquí con sus oraciones, con sus penitencias. Escuchen lo que nos dijeron. Empieza nuestra Semana Mayor y es la semana de más respeto y siempre es tradición, y pues que gracias a Dios pasó la pandemia y podemos volver a nuestras iglesias. Pues venir a hacer penitencia porque pues hoy es un día especial, Domingo de Ramos, y es un día que hay que dedicárselo al Señor. Son los valores y creencias religiosas que nos han enseñado de parte de la familia, y hace 18 años que no venía. Estoy con toda mi familia, yendo misa, con Dios y eso. Es que yo vine a rezar y estar feliz con mi familia y echar bendiciones a Dios. Y ante todos esos eventos que por supuesto tienen aglomeraciones, las autoridades, especialmente el IDIGER, ha puesto varios puestos de mando unificados en lugares clave, en Guadalupe, en la Plaza del 20 de Julio y aquí en Monserrate, para que si usted tiene alguna emergencia pueda dirigirse. También a los organismos de socorro. Pues hasta ahora aquí en el Cerro de Monserrate, hay que decir, solo han atendido a una persona que se descompensó y del resto hay total normalidad. Pues eso es lo que se vive aquí, César y televidentes, en el Cerro de Monserrate. Además, miren esta vista maravillosa desde el punto más alto de la capital. Así celebran este Domingo de Ramos. César, usted tiene mucha más información. María Angélica, muchísimas gracias. Mucha gente ya en el Cerro de Monserrate. Recordemos que a la 1 de la tarde ya el sendero peatonal no está funcionando. Y ahora les propongo que nos vayamos para el sur, porque la iglesia del 20 de julio sí que se llena de personas. ¿Cómo está el ambiente por allí, Esteban? César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, estamos en la plaza del 20 de julio, la iglesia del Divino Niño, porque efectivamente el puesto de mando unificado, incorporado, integrado por la Cruz Roja, la policía, la alcaldía local, estima que son cerca de 15.000 feligreses que llegaron a la plaza del 20 de julio. Están aquí en esta plaza, pero contigo también a la parroquia del Divino Niño y también a una capilla que está a los lados, que están transmitiendo de manera simultánea la liturgia de la palabra de la pasión y muerte del Señor Jesucristo, hoy que comienza la Semana Mayor en todo el mundo. Son 352 parroquias que están dispuestas en todo el territorio de la capital, pero 16 tienen especial atención porque tienen oferta litúrgica y oferta también turística para todos los feligreses. 4 especiales: la Plaza del 20 de Julio, también el Santuario Monserrate, la Catedral Primada y la Plaza de Lourdes. Esto es lo que dicen los feligreses hoy Domingo de Ramos. Me parece muy bonito porque, por ejemplo, los podemos ir mucho a misa, venir mucho al 20 de julio. Por ejemplo, yo soy una persona que me gusta venir mucho al 20 de julio. Quiero muchísimo, muchísimo al Divino Niño Jesús. Significa todo. Estar con Dios, estar con uno mismo. Una semana de pasión y de reflexión, más que de reflexión, para ver si este mundo se compone. ¿Cómo va a vivir esta Semana Mayor? Con mucha paz y alegría. Ir a misa, a rezar, pedirle a Dios que nos dé fuerza y sabiduría para todos, que enfermos, que nos mejore, y para todos una semana muy especial. Una semana cargada de mucha espiritualidad, pero si uno habla de Semana Santa, sí o sí tiene que hablar de lo que pasa en el Cauca, celebraciones desde la época colonial. Las procesiones de Semana Santa en Popayán son una de las más antiguas conmemoraciones de toda Colombia. Y estamos acompañando precisamente a los feligreses. Carlos Andrés, buenas tardes. ¿Cómo está el panorama hasta ahora?
César, televidentes, muy buenas tardes. El panorama es completamente semana santero. Ya se vive con fervor la Semana Mayor. Se prevé la llegada de 70.000 turistas durante esta época santa y nosotros estamos aquí en el Parque Francisco José de Caldas, donde hace minutos terminó la procesión del Domingo de Ramos y en estos momentos transcurre la solemne Eucaristía Campal de Ramos. Alegría desbordante. En Popayán es el santo Exeomo, y no en un burro, sino en andas, el que ingresa en medio del júbilo a la ciudad. Pidiendo que se calme la guerra en Colombia. Estoy disfrutando aquí, pues representando el día del Domingo de Ramos, alabando a Jesús. La procesión partió desde el santuario en la colina de Belén. Ríos de fieles católicos, incluso turistas que ya llegaron a Popayán, acompañaron las veneradas imágenes. Soy de Cali. Soy muy católica y lo único que le pido en esta Semana Santa a nuestro Señor, a la Santísima Virgen, es que dé una sanación espiritual y corporal a todo el mundo que la necesitamos a manos llenas. Desfile sacro que terminó en el Parque Caldas con una multitudinaria Eucaristía campal. Afrontar estas realidades que tiene Colombia y que tiene el Cauca desde la fe y a partir del misterio de Cristo, que cada vez debe ser más asimilado. Miles de payaneses también celebraron el Domingo de Ramos en conglomerados católicos como el barrio Bello Horizonte, Perpetuo Socorro y la María Occidente. Hoy también empezó un completo dispositivo de seguridad por parte de la Policía Metropolitana por aire y tierra. Una de la tarde, 12 minutos. El monitoreo al volcán Nevado del Ruiz es constante y aunque la sismicidad se redujo pasando de 11.000 a 10.400 eventos sísmicos dentro del cráter, pues aún se mantiene la alerta naranja. María Eugenia Quincha, hacemos contacto con usted porque ha estado acompañando precisamente a la comunidad allá en la zona de influencia del volcán. ¿Cuál es el panorama hoy? Buenas tardes. Rosy, televidentes, muy buena tarde. Inicialmente quiero contarles que el Servicio Geológico Colombiano dio a conocer en un boletín extraordinario de seguimiento al volcán Nevado del Ruiz que la sismicidad continúa relacionada con fracturamiento de roca en el edificio volcánico, 10.400 eventos. También va a continuar la alerta naranja y por varias semanas hay preocupación por parte de los organismos de socorro de los municipios de influencia porque no cuentan con las herramientas y elementos necesarios para atender una posible erupción del volcán, pero también están muy preocupados las familias que viven allí en el cráter del volcán. Ellos tienen unos radios de monitoreo, pero necesitan ayuda, necesitan apoyo. A las 7:05 de la mañana, la familia Ariza y vecinos aledaños al cráter del volcán Nevado del Ruiz realizan el primer reporte de la mañana. El comportamiento del volcán en los últimos días tiene algo en común. Lo que preocupa aquí es los pulsos y pues la emisión de ceniza que ha caído estos días. Para las 35 familias que conviven con el volcán por estar a más de 3.600 metros de altura, el cambio de alerta está relacionado con los pulsos volcánicos y el enjambre de sismos que en ocasiones se percibe. Estas familias están en un riesgo aún más alto. Por eso el alcalde del municipio de Murillo se desplazará con una comisión a las veredas para recomendarles evacuar. Nosotros, sin embargo, vamos a llevar unas actas donde nosotros le vamos a decir a ellos que por favor pueden evacuar y deben evacuar. El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo le solicitó a los alcaldes información concreta de las necesidades que tienen para atender una posible erupción, como en el caso de Villahermosa. No tenemos carro de bomberos, no tenemos camioneta, no tenemos nada, solamente tenemos, como les digo, las ganas de servir. El Ejército, Parques Nacionales y Policía de Carabineros tienen instalado un puesto de control en la vía de acceso al volcán. No solamente atendiendo la seguridad, sino estando atentos a la alerta naranja que se presenta por el volcán Nevado del Ruiz. Las vías terciarias es otra preocupación de las autoridades. Por las lluvias, algunos tramos de los municipios de la zona de influencia están colapsadas. Hace 6 años estábamos cubriendo una de las peores tragedias en la historia de nuestro país, la de Mocoa. Pues, Óscar Ramírez, han pasado ya precisamente esos 6 años y parece ser que en la reconstrucción todavía hay unos puntos que están en veremos. Bueno, pues, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen, por ejemplo, los entes de control? Buenas tardes.
Así es, Rosy, muy buenas tardes. Pues 6 años han pasado de esa terrible tragedia que dejó más de 330 muertos, 400 heridos y más de 70 desaparecidos. Y tanto la Procuraduría como la Defensoría del Pueblo han venido haciendo un seguimiento año tras año a esas metas por cumplir para superar pues, la reconstrucción de esta ciudad, así como su desarrollo. Y encontraron 6 años después varios puntos rojos. Uno de ellos es pues, la reconstrucción y construcción de casas, también la construcción de un centro penitenciario, así como las vías del acueducto. Esto es lo que dice la Procuraduría. Siguen sin construirse 909 casas de Sauces 2 y 87 casas del proyecto Sauces 3. El avance después de 6 años es de tan solo el 37% de lo que se esperaba construir en tan solo 3 años. Y tal como lo hemos mencionado en nuestras emisiones del día de ayer y de hoy, seguimos con toda por Colombia, con toda por la hermosa isla de San Andrés, escuchando las historias de esta población y también teniendo en cuenta que, hay que decirlo, no ha pasado una buena semana los últimos días por cuenta de la masiva cancelación de vuelos, la crisis aérea, pero nosotros estamos aquí con toda la población, con los isleños. Precisamente, Giovanni Suárez ha estado recorriendo varios puntos de la isla, también con varias historias. Bueno, Giovanni, en medio de este panorama, ¿con qué se ha encontrado en las últimas horas? Buenas tardes. Rosy, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, lo bueno es que en medio de esa semana no tan buena que han tenido los isleños, pues de a poco empiezan a recuperarse en medio de estos vuelos que ya empiezan a llegar paulatinamente a la isla de San Andrés. El día de ayer llegaron 12 vuelos, hoy ya son 15, es decir, que está llegando por lo menos el 50% de los vuelos que normalmente llegarían en una fecha como estas de vacaciones de Semana Santa a la isla de San Andrés. El día de ayer la Fuerza Aérea logró sacar en horas de la noche y transportar a 125 personas quienes iban hacia ciudades como Cali, Medellín y Bogotá. Estas fueron sus historias. La Fuerza Aérea Colombiana realiza coordinaciones directamente con la Aerocivil. Son ellos los que priorizan qué pasajeros deben ir en cada una de las aeronaves y ellos con el Ministerio de Transporte y Presidencia. Muchas gracias, la verdad es de mucha ayuda y para muchas personas y pues para también las familias que vienen con niños, porque es muy difícil ver en el aeropuerto a los niños con sus padres esperando pues que se solucione algo. Alivio, tremendo alivio, no, yo creo que es la mejor noticia que me han dado hoy. Una de esas historias que nos hemos encontrado aquí en la isla de San Andrés es la de la construcción de una nueva planta de tratamiento de alimentos a cargo de la Gobernación de San Andrés. Va a beneficiar a todos los habitantes, no solamente de aquí de la isla de San Andrés, sino también de Providencia, una problemática que quedó en evidencia una vez pasó el huracán Iota. Este fue el informe que preparamos de esta buena noticia para los sanandresanos. El huracán Iota dejó en evidencia una problemática de la que poco se hablaba en San Andrés, la falta de una planta para producir los propios alimentos de la isla. La iniciativa nace después del huracán Iota que sufrió Providencia. La planta al comienzo era para el municipio de Providencia, pero el proyecto no tenía dónde hacerlo, no tenía un espacio físico para desarrollar el proyecto. Y es por eso la gobernación, en la jefatura del gobernador, decidió poner el predio aquí en San Andrés, porque ya que la gobernación no tiene predios en el municipio. Una vez se adjudicó el contrato, se elaboraron los planos y se encontró el predio en donde quedará esta planta de tratamiento que beneficiará a todos los habitantes de las islas de San Andrés y Providencia. Impacta primero el tema de seguridad alimentaria. Nosotros no tenemos seguridad alimentaria en el departamento, todo se importa desde Colombia o algunos países como Estados Unidos y Centroamérica como Costa Rica. Allí se producirán y se procesarán principalmente alimentos y bebidas derivados de las frutas típicas de la isla. Se va a enfocar entre frutas de la isla como guayaba, guanábana, un bastimento que se llama pan de fruta, que es algo típico de la isla. La iniciativa espera también poder ser fuente de empleo para los jóvenes de San Andrés. Pues de no tomarse medidas urgentes, esta sería la peor semana de los últimos años en San Andrés, pues así lo ha planteado las mismas autoridades. Precisamente me acompaña aquí el gobernador de San Andrés, Ever Hawkins. Gobernador, ¿por qué? ¿Por qué en esta situación? ¿Cuál es en este momento el panorama?
Bueno, el panorama en este momento es bastante preocupante. La crisis más grave en los últimos 20 años en el sector turismo, pues todos conocen el tema de la crisis de conectividad aérea. El tema de Viva Air sumado lo de Ultra, pues nos ha provocado una cantidad de cancelaciones. Cotelco me manifiesta que van a tener una ocupación del 30% y después de no conjurarse esta situación podríamos bajar al 15%. Entonces estamos en un momento complejo, a pesar de que las medidas de Avianca han sido oportunas porque han permitido que los viajeros de Ultra que tuvieron pues problemas con la cancelación de estos vuelos, hoy pudieron venir a San Andrés y van a también ser devueltos sin ningún inconveniente. Eso sí, les ruego que se pongan en contacto con Avianca, tengan claridad todo lo concerniente a sus viajes y desde luego de esta manera podemos buscar sortear lo más pronto posible esta crisis con decisiones también que están en manos del gobierno nacional. En esa búsqueda de soluciones que han venido realizando aquí las autoridades, ha habido reuniones con entidades a nivel nacional. ¿Qué se ha propuesto? ¿Cómo se podría mitigar de alguna manera esta situación? Bueno, nosotros estamos pidiendo en efecto que San Andrés sea exonerada de todo el tema del impuesto global al combustible e IVA. Somos el destino turístico más costoso para operar y el más distante y el que depende del 90% del turismo. Entonces nos hemos reunido con el ministro de Transporte, nos hemos reunido con el director de la Aeronáutica. El tema son decisiones fundamentales con la integración sí o no de Viva y Avianca, que sería importante que esos 10 aviones que están en tierra vuelvan al aire y sobre todo que nos ayuden a nosotros que dependemos de un avión. Más con la Procuraduría General de la Nación tuvimos una mesa técnica en la que esperamos que se avance muy seriamente en la declaratoria de emergencia para que el impuesto y otras prerrogativas que teníamos antes se mantengan y podamos ser competitivos económicamente. Eso es lo que necesitamos por parte del gobierno nacional urgente. Acciones clave, sobre todo en esta temporada, se acerca Semana Santa, San Andrés, uno de los destinos turísticos preferidos por los colombianos, que claramente queremos que vuelvan y que conozcan esta hermosa isla, además por algunas intervenciones que se están haciendo, por ejemplo en la zona del aeropuerto, la carrera 13 vía paralela, para que los turistas puedan disfrutar desde el momento en que lleguen. Sí, después de Anato Nacional hicimos una muy buena promoción del destino. Desafortunadamente tuvimos esta crisis con las dos aerolíneas, pero estamos haciendo inversiones por más de 240.000 millones de pesos en obras de infraestructura, el Cayo Acuario y otros. La infraestructura en cuanto a vías también se está interviniendo y de esta manera creemos que podemos mitigar el tema del empleo a través de estas obras. Es importante que la gente venga, disfrute de San Andrés. A pesar de la crisis hay posibilidades de venir. San Andrés los espera, es el destino más vendido, más importante y esperamos que ustedes hoy más que nunca no dejen de visitar San Andrés hoy que más lo necesitamos. Que además está con un clima espectacular, la gastronomía ni se diga y la cultura, mejor dicho, ustedes se darán cuenta, pues este siempre será uno de los destinos turísticos preferidos por todos los colombianos y desde esta hermosa tierra. Vamos a hacer una nueva pausa comerciales aquí en Noticias RCN, pero ustedes no se despeguen, que tenemos mucho más. Eduardo, Sebastián, muchísimas gracias por toda esta información deportiva. Sí, señor, nosotros seguimos por acá con un calorcito, pero sabroso. El clima en este momento está espectacular, 30 grados, dicen las plataformas digitales aquí en la isla de San Andrés. Y pues desde este punto seguimos hablando de nuestras regiones. Somos sus ojos en todas las regiones, por eso ustedes van a ver ahí en pantalla. Están viéndolos a Marcela Tunjo en Cali, también estamos desde Medellín. Comenzamos en Cali con esta ronda, Marcela, porque en Buenaventura hay una situación que está quejando a los habitantes y es esa constante inseguridad y las amenazas de los grupos delincuenciales. Usted precisamente habló con los habitantes. ¿Qué le dijeron? Buenas tardes. Rosy, muy buenas tardes. Ellos están bastante preocupados, pues aseguran que aunque ha disminuido en un 70% el índice de homicidios luego del inicio de los diálogos con los chotas y los espartanos, se ha disparado la extorsión. No hay nadie que se salve en el distrito de Buenaventura, que tenga un comercio, que sea vendedor ambulante de estas bandas delincuenciales. Le cobran el porcentaje dependiendo del negocio que tengan. Hablamos con ellos y esto nos dicen.
Este bello puerto vallecaucano, donde el mar adorna sus alrededores con los atardeceres más hermosos del Pacífico, ha vivido de frente y de forma cruda la violencia y criminalidad de Colombia. Una que pensó que cesaría con unos diálogos de paz con las bandas criminales y que cada vez ven aún más lejos. Un ejemplo claro, si usted lleva un bulto de cemento, el barco cobra por el transporte en 300 kilómetros 2.500 pesos. Y el bandido, es decir, los que llegan ahí a actuar, terminan cobrando también 2.000 pesos. Desde el vendedor informal hasta los grandes comerciantes tienen que pagar las extorsiones. Se habla de una famosa vacuna al comerciante, al tendero, a la señora que vende tiene que dar unas cuotas mensuales, hay otros que tienen que dar unas cuotas diarias. En las zonas rurales del distrito también se recrudece el conflicto armado, pues los enfrentamientos de organizaciones al margen de la ley por la lucha del territorio continúan desplazando a las poblaciones. La más reciente se presentó en el río Yurumangui. Es un poblado de unas 300 familias y han llegado alrededor de 400 más. Por lo tanto, preocupa que no haya abastecimiento de alimentos y los grupos que están peleando no dejan ingresar ningún tipo de víveres. Mientras continúan las negociaciones para la paz, desde el puerto piden acciones contundentes para el cese de la criminalidad. El presidente concurrió con su ministro de Defensa, con la cúpula militar, y entendieron que hay que cerrar fronteras marítimas al narcotráfico, a la explotación minera, a la delincuencia, y esto va a traer como consecuencia lógica la disminución en el confinamiento, el desplazamiento y el desarraigamiento de los hombres y mujeres en la zona rural de Buenaventura. Aunque el panorama es desolador, la población bonaverense, a la que le corresponde el 42% de las exportaciones del país, no pierde la fe en soluciones directas para estas problemáticas. En el municipio de Caucasia, en Antioquia, 2 personas capturadas mientras le exigían a varios comerciantes de la zona que cerraran sus establecimientos en medio de las manifestaciones del paro minero. Sara Agudelo, bueno, ¿por qué delitos deberán responder estas personas? Buenas tardes. Televidentes, buenas tardes. Por el delito de constreñimiento ilegal, lo que dicen las autoridades es que estos 2 sujetos estarían intimidando, encapuchados, a los comerciantes justamente de ahí, del municipio de Caucasia, epicentro del paro minero en Antioquia. Dicen es que ellos amenazaban a los propietarios de los establecimientos comerciales. Muchos de ellos hacían caso omiso de no cerrar sus negocios y ellos a la fuerza ingresaban y los cerraban. Las autoridades lograron capturar a estas 2 personas en flagrancia. Estos sujetos llegaron en moto y encapuchados a este establecimiento comercial a plena luz del día. Desde la distancia le pidió a este hombre que estaba parado en la puerta que cerrara el negocio y como no se dejó intimidar, el encapuchado se bajó de la moto y él mismo cerró el local. Las autoridades los capturaron por constreñimiento ilegal. Tenemos un alto componente de inteligencia y de policía judicial para prevenir la ocurrencia de estos delitos y para que nuestros comerciantes funcionen con total normalidad en esta región del departamento. Estas personas fueron capturadas en flagrancia por las autoridades luego de recopilar varios videos amenazando a más comerciantes de la zona. A estas personas igualmente se le incauta una motocicleta y se le incautan 2 celulares. El paro minero en Antioquia ya completa un mes. 1:47 y avanzamos con más noticias. Los colombianos nos estamos envejeciendo, de eso no hay duda. Por ejemplo, hoy en día el 14% de la población es mayor de 60 años. Pues basándose en esos datos, les presentamos un documento de Misión Colombia Envejece. Ahí habla de los retos que esto implica para la sociedad. ¿Sabía que Colombia está envejeciendo? En 1985, 7 de cada 100 colombianos eran mayores de 60 años. En 2014 eran 10. Hoy, 14 de cada 100 ciudadanos son mayores de 60 años. Podemos ver que hay muchas más personas jóvenes que personas en edades dependientes, las personas en las edades extremas, pero que esto pronto va a cambiar. Una investigación realizada por la Fundación Saldarriaga Concha, Fedesarrollo, el DANI y la Universidad ICESI reveló hallazgos relevantes sobre este fenómeno que no es exclusivo de nuestro país. Los hogares están envejeciendo con rapidez. En zonas rurales, el 35,9% tiene una o más personas mayores y para las zonas urbanas la cifra es de 34,4%. Esta realidad enfrenta al sistema de salud, cuidado, pensión y educativo a retos y desafíos de proporciones mayores. Sistema pensional.
En Colombia, solo 1 de cada 4 personas recibe pensión y la cobertura es mucho menor en mujeres, con el 20,7%. Nosotros lo que vemos es que el sistema pensional con las condiciones actuales no va a poder garantizar una cobertura universal, es decir, que toda persona mayor en Colombia pueda tener acceso a una pensión. Protección económica. Las personas mayores son mucho más activas y productivas. Prueba de ello es que el 43,8% de las personas entre los 60 y 69 años todavía trabaja. Salud. Con el aumento de la expectativa de vida, cuando se espera que para finales del siglo las mujeres vivan 83 años y los hombres 78, se han incrementado las enfermedades circulatorias, las afectaciones respiratorias crónicas, el cáncer, la diabetes y las enfermedades neurológicas y mentales. Educación. En el país, 2 de cada 3 personas analfabetas son mayores de 60 años. El 48,1% de las personas mayores alcanzó la primaria como máximo nivel educativo y solo el 15,2% logró un nivel de educación superior. Hay un tema muy importante y es que siempre que se piensa en las personas mayores y en la vejez, nunca se piensa en educación, porque se piensa que la educación es algo para la infancia y la juventud y si acaso para la formación para el trabajo. Uno de los mayores retos está en incorporar las tecnologías a la cotidianidad de estas personas. El 60,5% de las personas mayores no sabe utilizar Internet y apenas el 10,5% lo utiliza todos los días. Muy bien, y con esta información llegó el momento de hacer una nueva pausa aquí en Noticias RCN, pero cuando regresemos tenemos toda la información internacional, entre ellas todas las consecuencias del tornado en Estados Unidos. Ya volvemos. Internacional. Gracias por continuar con Noticias RCN. A esta hora hacemos un repaso por el mundo. Luego de la preocupación que generó en los últimos días el estado de salud del Papa Francisco, el Sumo Pontífice presidió la solemne misa de Ramos en la Plaza de San Pedro. Durante la homilía pidió por las personas que ignoran a quienes experimentan sufrimiento y soledad. Unas 30.000 personas estuvieron presentes en la misa. No solo persone, ma oggi, fratelli e sorelle, sono tanti. Hay pueblos enteros explotados y abandonados. Los pobres viven en nuestras calles y miramos para otro lado. Los migrantes ya no son rostros sino números. Los presos son repudiados, personas descartadas como problemas. Y ascendió a 26 el número de muertos por tornados en 8 estados de Estados Unidos. Los sobrevivientes que escaparon con vida del fenómeno relatan los desgarradores momentos y recorren lo poco que queda de sus viviendas. La gobernadora de Arkansas declaró estado de emergencia. El panorama en el estado de Winner, Arkansas, es desolador. Las secuelas de los daños se ve reflejado en una escuela. Una profesora recordó su salón de clases y dimensionó la furia del tornado que dejó ventanas y puertas en escombros. He enseñado aquí durante 25 años y este es mi salón de clases. No me di cuenta de que sería la última vez que enseñaría aquí. Solo quiero decir que Dios protegió a este pueblo y lo hará. Gracias a varios puntos de salida del colegio, estudiantes y maestros lograron evacuar a tiempo. Entre lágrimas, una estudiante relató los momentos de terror. Tenemos muchas tradiciones de las que estoy muy orgullosa de esta escuela y estoy realmente triste por el hecho que se ha ido todo, pero sé que volveremos más fuertes y podemos construir una mejor escuela. Después de 24 horas del paso del tornado, Jen Smith, de 80 años, hizo un recorrido por lo que quedaba de su casa. Logró sobrevivir porque se resguardó en el sótano con su familia y algunos vecinos. Pasamos la noche en esa parte de la casa, sin agua, sin gas, sin electricidad, pero al menos estaba lo suficientemente caliente. Los organismos de socorro continúan retirando los escombros y las labores de búsqueda. En las últimas horas, la Fiscalía de Venezuela confirmó la detención de otras 15 personas vinculadas al entramado de corrupción al interior de la estatal de petróleos en el país. Miren, en total serían 42 personas las que estarían detenidas vinculadas a este proceso. El fiscal general no dio detalles de la identidad de estas personas. Entre los delitos por los que serían juzgados está el de corrupción y el de traición a la patria. Pues estos funcionarios se estarían enfrentando a prisión de condenas de entre 25 y 30 años.
A través de su cuenta de Twitter, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó la detención de otras 15 personas por la trama de corrupción denominada PDVSA Cripto. Hasta el momento suman 42 personas vinculadas por estos hechos. Buscaron desfalcar a la economía nacional, dañando la comunidad en general. El fiscal no ofreció detalles sobre la identidad de los detenidos o qué cargos ejercían dentro de las instituciones del Estado. El viernes el fiscal anunció la detención de 2 directivos de la industria petrolera que estaban adscritos a la Dirección Ejecutiva de Producción de una extensa zona que alberga las mayores reservas probadas de crudo. Quienes serán imputados por hechos de corrupción en donde aparecen como participantes de la trama PDVSA Cripto. Según las investigaciones, eran la fachada de una trama de lavado de dinero a través de empresas. Los acusados se enfrentan a condenas entre 25 a 30 años de cárcel. Federación Nacional de Departamentos, aliados del progreso y desarrollo para todas las regiones de Colombia. Y seguimos en el vecindario. Por el aumento de hechos violentos en los últimos días en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso anunció nuevas medidas para combatir la inseguridad en el país. Declaró estado de excepción en zonas afectadas por el narcotráfico y autorizó el porte de armas para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Y se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. Muy bien, y con esta información vamos a hacer una nueva pausa comerciales aquí en Noticias RCN, pero ustedes continúen conectados con nosotros. Tenemos muchísimo más cuando regresemos. Y vamos a Cartagena porque las autoridades declararon alerta naranja por los fuertes vientos que están poniendo en riesgo las actividades marítimas. Angie Goes, ¿cuál es la situación a esta hora? Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Buenas tardes. Rosy, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, creo que el movimiento de mi cabello da un poco de idea de la fuerte brisa que hay en Cartagena a esta hora, y es que de acuerdo con las autoridades, las ráfagas de viento podrían llegar a tener una velocidad de hasta 65 kilómetros por hora durante las próximas 72 horas. Las principales recomendaciones, principalmente para quienes vienen a las playas de Cartagena, es no acercarse mucho a los espolones. Ustedes están viendo allí la gran fuerza que tienen las olas y que podrían representar un peligro para ellos. De igual manera, respetar el horario de funcionamiento de las playas, que es de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En ese lugar por lo menos hay 63 salvavidas dispuestos a atender cualquier emergencia que se pueda presentar. Con la alerta naranja emitida por el IDEAM, las autoridades en Cartagena hacen un monitoreo permanente a un fenómeno natural que está generando fuertes ráfagas de viento en el Caribe colombiano. Encontrando un favorecimiento de los vientos alisios del noreste ocasionados por una interacción entre una alta presión ubicada al oeste de las Islas Bermudas con una baja presión ubicada en el centro de nuestra cuenca colombiana del Mar Caribe. Los vientos podrían alcanzar la velocidad de 65 kilómetros por hora, mientras que las olas llegarían hasta los 4 metros de altura. Esto puede afectar el desarrollo de actividades costeras. Se solicita extremar las medidas de seguridad y estar muy atentos a las recomendaciones de nuestros capitanes de puerto y demás autoridades locales y regionales para evitar riesgos innecesarios a la seguridad de la vida humana en el mar. La Armada Nacional ha dispuesto de 60 oficiales de guardacostas para hacer monitoreo en el mar, así como sobrevuelos que permitan atender más rápidamente una emergencia. Nuestros guardacostas en todo el Caribe, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Coveñas, Turbo y San Andrés Islas, estamos prestos a recibirlo para que usted disfrute en esta Semana Santa. Hasta el momento las autoridades no han reportado emergencias en las aguas del Caribe colombiano. La embajadora de Panamá en Colombia, Liliana Fernández, habló en el programa Mujeres de Ataque con Juan Lozano las ventajas que tienen los empresarios colombianos en invertir en el vecino país. Vean ustedes. Colombia es el segundo país inversionista en Panamá.
Tenemos, yo creo que inversión en todos los sectores. Hay unos hoteles muy importantes. Un hotel es colombiano, tenemos cadenas colombianas, tenemos el sector de construcción, tenemos constructoras, tenemos cementera. Haciendo cosas grandísimas. Haciendo cosas muy grandes. ¿No? Así es. Banca, el 22% de la banca panameña es Colombia. El 22%, sí, ya casi una cuarta parte. Sí, señor. Entonces, para nosotros es muy importante todo lo que pasa en Colombia. Muy bien, y con esa información llegó el momento de hacer una nueva pausa comerciales aquí en Noticias RCN, pero ustedes quédense conectados con nosotros porque cuando regresemos tenemos mucho más. Ya volvemos. Feliz tarde, Sandra. Gracias por toda la información del entretenimiento. Hasta aquí Noticias RCN. Gracias por continuar, por supuesto, con nosotros. Nosotros los dejamos con Francisco el Matemático. Ya viene además las tardes de película, La Momia, El Regreso. Y a las 7 de la noche, ya saben, con nuestro director José Manuel Acevedo. Feliz tarde. Sí, señores, vamos llegando al final de esta emisión de Noticias RCN fin de semana. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta emisión. Esta noche nos veremos desde este mismo punto, desde esta hermosa isla de San Andrés. Estamos con toda por Colombia y espere un informe especial con todos los habitantes. ¿Qué le piden los habitantes de San Andrés a Colombia? Espere esta noche nuestro informe especial. Nos vemos. Feliz tarde.